Hola, buenos días, estudiantes del Colegio Alexandro Volta. Es la profesora Adriana Nariño en el área de Química para segundo de bachillerato. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que veníamos viendo del módulo de gases. Para ello vamos a establecer una pequeña presentación en la cual vamos a tener en cuenta todo lo que hemos visto en el tema de gases. Fíjense, hemos trabajado hasta ahorita la ley de los gases ideales, ¿cierto? Un segundito que no pasa la diapositiva. Bien, entonces fíjense, estábamos hablando de los gases ideales. Decíamos que los gases ideales tienen que cumplir con ciertas leyes, ¿sí? ¿Cuáles son estas leyes? Las moléculas están siempre suficientemente separadas las unas de las otras, como observamos aquí. No están unidas a otra molécula o a otro átomo. Los espacios intermoleculares entre cada una de ellas, como se puede observar acá, son amplios. No existe atracción ni repulsión entre las moléculas, es decir, no hay ninguna reacción anexa, y las colisiones de estas moléculas son elásticas, es decir, los choques de las moléculas entre una con las otras son choques elásticos. Y el volumen real es insignificante, ¿sí? Eso es lo que básicamente habíamos visto hasta ahorita en el módulo de gases. Fíjense, existen los gases reales y los gases ideales. Aquí tenemos una presentación de lo que ella ve como realidad y lo que es la idealidad. Existen desviaciones cuando se encuentran a altas presiones y temperaturas bajas, ¿sí? Para los gases reales. Y a temperaturas bajas el valor de la energía cinética es mínimo y las moléculas no se mueven y no tienen energía. Pero esto sucede con los gases reales. Nosotros en este módulo estamos estudiando es el comportamiento ideal, no el comportamiento real. Los gases reales si se llevan a altas temperaturas, las presiones de las moléculas se juntan y los espacios intermoleculares se vuelven mucho más pequeños. Como consecuencia de esto, aumenta la presión y no se disminuirá el volumen, cosa contraria que sucede con los gases ideales. Ya lo vamos a ver a continuación. Fíjense, los factores físicos que condicionan el comportamiento de los gases son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en las clases pasadas, simplemente lo vamos a tomar a modo de repaso. ¿Está bien? Ya vimos que esas son las tres variantes que tenemos en los gases y que las vamos a estar revisando a lo largo de todo el módulo de este parcial. Bien, vamos con el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, ¿sí? Los gases no tienen un volumen definido, por lo tanto ocupan todo el espacio donde se encuentran contenidos. Vamos a observar aquí abajo, observamos un recipiente y es la misma cantidad de gas, solo que aquí la tengo más expandida y aquí la tengo con más presión. Por lo tanto, si yo aumento el volumen, voy a disminuir la presión y viceversa. Las unidades en las que vamos a trabajar el volumen para el caso de este módulo va a ser en litros. Recuerde que las unidades de volumen se pueden expresar en mililitros, centímetros cúbicos o cc. Recuerden que todos los ejercicios que presentamos durante este módulo tienen que estar expresados en unidades de litro. ¿Está bien? Si se expresan en otra unidad, no le podemos insertar o ocupar en las ecuaciones que le hemos dado con anterioridad. La presión es la fuerza ejercida por la unidad de área en las unidades de atmósfera, ¿sí? O milímetros de mercurio. Vemos el torr, vemos el bar y también el PSI. Ustedes ya han trabajado con todas estas unidades de presión en los diferentes ejercicios que hemos estado trabajando a lo largo de toda la unidad, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de la temperatura, hablamos que existen varias unidades también de temperatura que ustedes también conocen, que hemos visto desde que están en décimo, ¿sí? Estas unidades son Fahrenheit, Rankine, centígrados y Kelvin. En este caso, en el módulo de gases, solamente vamos a trabajar con las unidades de Kelvin.
La ley de los gases la ley de los gases ideales o ley combinada es la que yo ya les di en clase. Esta fórmula ustedes ya las vieron, donde tengo presión 1 por el volumen 1 dividido para la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido para la temperatura 2. Esto ya ustedes lo manejan y ya hemos hecho más de 10 ejercicios con este tipo de fórmula, ¿sí? Fíjense, a manera de repaso también vamos a ver lo que es la ley de Boyle y Marriott, que es la ley de los gases ideales, pero cuando la temperatura es constante, ¿sí? Cuando la temperatura es constante, recuerden que el término que vamos a emplear para esto es isotérmico, ¿sí? Entonces, como la temperatura es una constante, desaparece de la fórmula. Recuerden que estaba dividido para la temperatura 1 y el otro lado dividido para la temperatura 2, pero como es una constante, ya desaparece de la fórmula, ¿sí? Entonces, este tipo de fórmula la vamos a emplear cuando yo tenga la presión y el volumen de un gas, que lo esté evaluando a una segunda condición y adicionalmente encuentre que la temperatura sea una constante, como bien lo han hecho en ejercicios anteriores. Fíjense, este ejemplo me gusta bastante porque aquí podemos ver, esto es un pistón móvil, ¿sí? Y aquí yo coloco una presión de 1 atmósfera. Fíjense que el volumen es de 4 litros. Si yo aumento la presión, coloco 2 atmósferas, entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Este va a disminuir. Si yo sigo aumentando la presión, el volumen seguirá disminuyendo, ¿sí? Acuérdense que la característica de los gases es que ellos van a ocupar el volumen de donde se encuentren, ¿sí? Si los someto a más presión, entonces voy a comprimirlos a un espacio como el que tengo aquí abajo, ¿sí? Si tengo más presión, puedo comprimir más el gas. Igualmente como el ejemplo que les di cuando nosotros tenemos en nuestros hogares el tanque de gas, ¿sí? Este se puede colocar dentro del tanque gracias a que lo someto a una presión, ¿sí? Por lo tanto, a mayor presión, menor va a ser el volumen, ¿sí? Cuando este volumen o el gas se va liberando, entonces yo puedo obtener menos presión. Por eso es que cuando ya no tengo, por ejemplo, gas en la casa, la presión va a disminuir. Bien, aquí introducimos otro término que ya hemos visto en clases, es el término isobárico. Recuerden que ese se va a referir a cuando la presión es una constante, ¿sí? En esta clase de ejercicios nosotros vemos cuando la presión es una constante, ¿sí? Desaparece también de la fórmula, como pueden ver acá, la presión no está. Tengo el volumen 1 dividido por la temperatura 1, que va a ser igual al volumen 2 dividido por la temperatura 2. Fíjense que la presión como tal acá no aparece porque sería una constante, ¿sí? Recuerden que si yo, por ejemplo, digo que es una constante, coloco el número 2 para acá y lo coloco del otro lado de la ecuación, si lo paso de un lado al otro, este se va a simplificar. Por eso es que hablamos que es una constante. Bien, vamos con el siguiente término. El siguiente término sería isométrico. Esto también ya lo vimos en clase. Cuando el volumen se mantiene constante, las presiones de los gases son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas, como lo vamos a ver aquí. Tengo la presión 1 que ejerce el gas dividido para una temperatura 1. Esto va a ser igual a la presión 2 que se somete al mismo gas dividido para la temperatura 2. Ya acá no hago mucho énfasis en explicar estos procesos porque ya lo hemos visto en clase y creo que la mayoría de ustedes ha comprendido qué sucede cuando es isométrico, isobárico, cuando tengo las diferentes variables como constantes o cuando la tengo como una fórmula, ¿sí? Creo que hemos hecho todos los ejercicios y si es que hay alguna duda, podemos, en el foro de mañana me pueden comentar a ver si ingresamos todos y podemos escuchar las dudas de ustedes. Fíjense, tengo la ecuación de general de estado, que esta también la trabajamos, donde tengo la presión por el volumen, que va a ser igual al número de moles multiplicado por R. Recuerden que ya hablamos que R es una constante y esta a su vez va a estar multiplicada por la temperatura.
La constante que siempre vamos a trabajar en las condiciones de nuestras unidades va a ser esta que está acá, que es litros por atmósfera dividido para Kelvin por mol. Fíjense que en la parte de abajo tienen otras variables según los valores que tengamos o las unidades que tengamos en el ejercicio. Aquí tengo milímetros por mercurio por litro, dividido para mol por Kelvin. Tengo la unidad de caloría dividida para mol por Kelvin. Y fíjense que cuando cambian las unidades, evidentemente los valores van a cambiar según sea el caso. Pero en este momento nosotros solamente vamos a trabajar con esta que está acá, que es la de atmósferas por litro dividido para mol sobre Kelvin. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con nuestra constante R, que hemos trabajado hasta ahorita, con los valores que ustedes tienen en sus respectivos cuadros. Fíjense, aquí es donde necesito explicar un poquito con más detenimiento porque ya todo lo demás lo hemos visto en clase, ¿sí? Es la ley de las presiones parciales de Dalton. Cuando nosotros hablamos de las presiones parciales, es la mezcla de todos los gases que están presentes en un recipiente, ¿sí? Si digo que la presión total es una mezcla de dos o más gases que no reaccionan entre sí, es igual a la suma de las presiones de sus componentes. Fíjense, les marqué que no reaccionan entre sí. Acuérdense que para que pueda cumplir con la ley de los gases ideales, ellos no deben reaccionar entre sí. Fíjense, la presión total sería entonces la suma de la presión 1 más la suma de la presión 2 y la suma de la presión 3. En este caso yo puedo decir que puedo tener argón, neón y criptón, que son gases inertes contenidos en un recipiente, y cada uno de ellos va a ejercer una presión parcial completamente diferente. La suma de todo esto va a ser la presión total. Vamos a ver. Fíjense, tengo un gas A, que se representa con el color rojo. Ese gas A está presente dentro de un recipiente. Tengo un gas B que se representa con el color amarillo y tengo un gas C que se representa con el color azul. Si yo junto estos tres gases y los meto o los introduzco en un solo recipiente, como este que está acá, yo voy a ver que los tres gases que están allí presentes van a ejercer una presión diferente y van a dar como resultado una presión total, ¿sí? Quiere decir que, fíjense, aquí está el gas amarillo, que era el gas B, el gas azul, que es el gas C, y el gas rojo. En este caso, por decirlo de alguna manera, no es que los gases van a tener colores, sino es para una representación visual de del concepto que quiero que se entienda, y el gas A, en este caso, que sería el gas rojo. Fíjense que cuando yo los coloco en un mismo recipiente, ellos se van a unir, ¿sí? O sea, no van a reaccionar entre sí, sino que cada uno de ellos va a representar una presión. Sí, el gas A representa una presión, el gas B representa una presión y el gas C representa otra presión. ¿Está bien? La suma de las tres presiones va a ser la presión total. ¿Está bien? Vamos a ver un ejercicio. Fíjense. En este caso tengo una mezcla de gases. Esta mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Dice, determine las presiones parciales de los gases si la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Se asume que la temperatura va a ser la constante para los tres gases. ¿Está bien? Entonces, veamos qué tenemos que hacer. En clase yo les había explicado que nosotros tenemos que calcular la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar va a ser la cantidad de mol que representa cada uno de los gases que yo voy a introducir dividido para la suma de los tres. Es decir, tomo el gas neón, ¿sí? La fracción molar para neón. Coloco el número de moles de neón, que serían 4,46 moles de neón, ¿sí? A su vez, yo tengo que dividirlo para la suma de todos los gases que estén presentes allí. En este caso debo sumar a neón, que es 4,46, a argón, argón, que es 0,74 moles, y a xenón, que es 2,15, ¿sí? Entonces voy a dividir 4,46 para la suma de los tres gases.
¿Está bien? Eso me va a dar 0,607. Fíjense, en este caso me va a dar un número dimensional. Eso quiere decir que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque el mol que está arriba lo voy a simplificar con el mol que está abajo. Acuérdense que esto es una suma y el resultado de la suma va a dar moles, ¿sí? Recuerden eso siempre. La fracción molar va a ser un número completamente adimensional. Y la suma de las tres debe dar 1, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer lo mismo con el gas argón. En este caso tomo el 0,74 de argón, lo coloco en el numerador porque ese es el que estoy calculando. Estoy calculando la presión, la fracción molar de argón y coloco 0,74 moles dividido para la sumatoria de los moles de todos los gases que yo tengo aquí. Fíjense que es exactamente igual a la de arriba. 4,46 más 0,74 más 2,15. Divido ese 0,74 para la suma total y eso me da 0,101. ¿Sí? Tomo al xenón para calcular su fracción molar y hago el mismo procedimiento. Coloco la cantidad de xenón, que es 2,15, y lo divido para la sumatoria de los tres gases. Fíjense que es exactamente el mismo procedimiento, pero cambiando en función del gas que estoy evaluando. En este caso, el valor total sería 0,292. ¿Sí? Y de esta manera calculé la fracción molar para neón, la fracción molar para argón y la fracción molar para xenón. Finalmente, determino la presión parcial de cada gas según su fracción molar. Fíjense qué voy a hacer. Voy a calcular la presión parcial de neón y para ello voy a multiplicar la fracción molar de neón que acabé de calcular y la voy a multiplicar para su presión total. En este caso sería la fracción molar multiplicada para 2 atmósferas, ¿sí? Que es la presión total. Fíjense que en todos los casos es 2 atmósferas, ¿lo ven? Pero ¿cuál va a ser la variante? La variante va a ser la fracción molar, ¿sí? En función de cada gas. En el caso de neón va a ser 0,607, en el caso de argón va a ser 0,101 y en el caso de xenón va a ser 0,292, multiplicado por su fracción molar, ¿sí? Esto me va a dar como resultado las presiones parciales que ejercen cada uno de los gases. Y si ustedes se dan cuenta, si usted suma este valor, o sea, el valor de la presión de neón, la de argón y la de xenón, debe ser igual a las 2 atmósferas, ¿sí? Pero esto me permite a mí saber la presión que ejerce cada uno de los gases. Como decía desde un principio, la presión que ejerce el gas A, la presión que ejerce el gas B y la presión que ejerce el gas C. Un último ejercicio para aclarar dudas, y en este caso sería un poco más sencillo, es si yo tengo una mezcla gaseosa con las siguientes fracciones molares, fíjense que en este caso ya me ahorran el trabajo de calcular la fracción molar. Me dicen que para el bromo es 0,36, para el cloro es 0,25 y para el flúor es 0,39. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a calcular la presión parcial para el bromo y en este caso simplemente cojo la fracción molar, ¿sí? Que es 0,36 y la multiplico por la presión total, ¿sí? Que es 2,9 atmósferas, como hicimos en el ejercicio anterior. Voy a tomar la presión del cloro, para calcular la presión del cloro, calculo colocando la fracción molar del cloro multiplicado por la presión total. Fíjense que en los tres casos la presión es la misma, porque voy a multiplicar, la variante, vuelvo a repetir, es la fracción molar para cada uno de los gases que esté interviniendo en el ejercicio. Voy a multiplicar entonces la fracción molar de bromo por la presión total, la fracción molar de cloro por la presión total, la fracción molar de flúor por la presión total, y esto me va a dar tres resultados. Si yo sumo los tres resultados, me va a dar como resultado 2,9 atmósferas, pero voy a obtener cuál es la presión que ejerce el bromo, cuál es la presión que ejerce el cloro y cuál es la presión que ejerce el flúor. En este caso, ya nosotros podemos determinar de esta manera qué presión ejerce cada gas.
¿sí? En un recipiente como el que vimos anteriormente, en una mezcla de gases que no reaccionan entre sí. Bien, entonces esto sería todo el tutorial. Les recuerdo que en el módulo de gases que nosotros tenemos, a partir del ejercicio 24, que dice en una mezcla gaseosa a 20 grados centígrados, dice que la temperatura para todos los gases es 20 grados centígrados, las presiones parciales de los componentes son las siguientes. Y le da de una vez la presión del hidrógeno, la presión del dióxido de carbono, la presión del metano y la presión del etano. Bien, entonces en cada uno de ellos tengo las presiones. ¿Qué voy a hacer? Calcular la presión total de la mezcla. ¿Cómo lo hago? Simplemente suma todas las presiones y para obtenerlas en atmósfera, el resultado final lo llevo a atmósfera y listo. ¿Sí? Recuerden que vamos a estar trabajando este módulo, ya habíamos avanzado hasta el ejercicio 19, con estas presiones parciales pueden determinar, como yo les dije, este ejercicio, que es muy sencillo, y también tienen varios ejercicios donde pueden calcular las presiones parciales o en su defecto pueden calcularlos como habíamos visto en el ejercicio anterior. De todas maneras, como les dije, ya podemos abrir un foro para que ustedes puedan preguntar si es que tienen dudas y de esta manera poder seguir avanzando con los demás ejercicios. Cualquier duda podemos verla el día de mañana, como les digo, traten de hacer los ejercicios que faltan para terminar el módulo y de todas maneras la idea es reunirnos cada medio grupo para poder verificar cada una de las dudas que tengan y poderles ayudar. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego.